En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie En Pos. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, dice el Señor. Ir en pos del Señor. Vamos a una historia del Antiguo Testamento, y vamos a la palabra de Dios, al primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Recuerdan aquel profeta Elías que hemos mencionado ya hace unos programas, en esta misma semana, hace muy poco tiempo. Elías, varón de Dios, profeta de Dios. Dios, ¿qué le dice al profeta? Y quiero que miremos precisamente el pasaje y esta parte del versículo 16 cuando dice, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vas a ungirle a él para que él tome tu lugar. Entonces, lo que Dios le dijo a Elías fue que, básicamente, que tomara a Eliseo y lo hiciera su discípulo y lo formara también para ser profeta, así como lo había sido Elías. Vamos entonces a lo que ocurre una vez recibiera esta palabra Elías por parte de Dios. Versículo 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo. Elías halló a Eliseo, al joven Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Bueno, Eliseo era un hombre joven, era un hombre ocupado, y él estaba arando. Hemos venido hablando acerca del arado. ¿Recuerdan? Cuando hablamos acerca de esto también, aquí en este espacio y en esta serie, y en esta semana, de lo que es el arado. Bueno, él estaba arando, ya no con aquella herramienta, digamos, que yo tomo con mi mano, sino con el arado que se le pone, pues, a los bueyes. Tenía 12 yuntas. Y 12 yuntas, estamos hablando de 24 bueyes, porque una yunta consta pues de 2 bueyes. 12 bueyes, 12 yuntas delante de él. O sea, era una persona ocupada, tenía, podríamos decir, su negocio, y tenía mucho que arar. O sea, tiene una tierra seguramente considerable. Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Eso significaría el manto del profeta, que él había escogido a este para ser su discípulo. Bueno, no fue Elías el que lo hizo, fue Dios el que le dijo que él debería hacer esto con Eliseo. Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y aquí encontramos que él dejó los bueyes. Al instante, dejando los bueyes. ¿Recuerdan cómo lo hicieron los discípulos? Los discípulos al instante dejaron las redes, al instante dejaron las barcas y se fueron en pos del Señor. Este fue el caso de Eliseo. Dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Elías, entiéndase, el varón de Dios. Por supuesto que Elías no haría de él un súbdito suyo, no, haría un discípulo. Y concretamente un discípulo del Señor. Bueno, la historia después transcurre cuando ya Elías tiene que partir. Y él parte, bueno, de una manera muy particular en la Biblia, pero queda claro que había formado Eliseo para que él llevara a cabo la voluntad de Dios como profeta de Dios. Eso es lo que hace, al estilo de lo que haría, por ejemplo, Juan mucho más adelante, Juan el Bautista, formando discípulos y entregárselos al Señor. Dejando él absolutamente los bueyes que representaba pues su trabajo. Dejó las yuntas, las 12 que él tenía. Versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes. Se despide de su familia, luego tomó un par de bueyes de los que él tenía y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne
y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mira lo que ocurre aquí. Dejó los bueyes, se despide de su papá, de su mamá, va en pos de Elías. Entiéndase, en pos de la formación que Dios tendría para su vida por medio de Elías. Por lo tanto, va en pos de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. Él llevó a cabo la voluntad de Dios, la voluntad que Dios expresamente, tal como lo leímos, le había manifestado a Elías, al anciano Elías. Dejó los bueyes. Pero ¿saben lo interesante? Es que, bueno, mató un par de bueyes. Algunos dirán, pero ¿por qué no los mató todos? Porque 2 grandes bueyes era suficiente para darle comer a todo el pueblo. Por lo tanto, pues ya sobraría matar bueyes para echar a perder, por supuesto, la carne. Pero seguramente dejó por ahí otras yuntas. Recordemos que eran 12 yuntas. Dejó 11 yuntas. También para su familia, para su padre, para que otros continuaran con el trabajo que él había llevado a cabo y con el emprendimiento, el cual él tenía. Podríamos decir con su empresa, con su negocio. Lo dejó allí. Simplemente tomó 2 bueyes. Pero lo interesante es que él tomó el arado. Aquel arado que era de madera, después sería pues de otro tipo de material como el metal. Dejó el arado. El arado era de madera en ese entonces. El arado, pues, y con esa madera coció la carne. Algo interesante que encontramos nosotros es quemar el arado. Pero no el arado el cual yo empuño cuando yo voy en pos del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor nos decía eso? Lo hemos compartido ya. Que una vez yo tomo el arado, yo no puedo mirar atrás. Porque si yo miro atrás, no soy digno de Él, no soy digno de ser su discípulo, sino aquel viejo arado. Entonces yo quemo aquel viejo arado para tomar ese nuevo arado que Dios tiene para mí, que es ir en pos de Él. Hay una historia y hay un dicho, quemar las barcas, como Magallanes. Magallanes cuando pues vino, cuando él llegó, ustedes saben pues acerca de esta historia de las Américas, podríamos decir. ¿Qué fue lo que hizo? Quemó las barcas para nunca volver atrás. Quemó la barca porque ese fue su plan. Cuando yo quemo las barcas, ese es un dicho donde yo ya no vuelvo atrás. Y así yo quisiera, pues no lo podría hacer, porque las barcas se quemaron. Quemar aquel arado viejo que yo tengo, mi vieja manera de ser, la manera como yo hacía las cosas antes, para tomar aquel arado que involucra la voluntad de Dios, que sí, que he de trabajar, pero claro, siempre teniendo en mente algo, que esté haciendo lo que yo esté haciendo, lo hago para el Señor, lo hago para Dios, que en el lugar donde yo esté, incluso usted en el lugar de trabajo, lugar de estudio, en su vecindario, donde usted esté, tenga claro que ese arado ahora es para abonarle terreno, para allanar camino para el Señor. De manera que aquí lo vemos claramente por medio de su palabra. Juan capítulo 6, versículo 60 dice, al oírlas, las palabras del Señor Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Uy, Él tiene muchos discípulos, no eran solamente 12, eran muchos. Pero ¿quién la puede oír? Cuando el Señor les está hablando ya más y más acerca de lo que involucra el seguir al Señor, el no volver atrás, por ejemplo, entre otras cosas que el Señor les estaba hablando a ellos. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Se acuerdan de lo que compartimos? El volver atrás. ¿Qué quiere decir? Que muchos de sus discípulos, aquellos que habían empuñado el arado, que habían tomado el arado ahí en su mano, volvieron atrás. No solamente miraron atrás, sino que volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué triste esta historia. Hay personas a las cuales comienzan las cosas de Dios y comienzan muy entusiastamente a seguir en pos de Él, pero luego les parece muy dura la palabra. ¿Y por qué les parece dura? ¿Saben por qué? Porque sus corazones son duros. Porque no quieren cambiar. Hay cosas en su vida que no quieren cambiar, que saben que deben cambiar, pero no quieren cambiar.
porque quieren seguir andando en la carne, porque quieren seguir haciendo su voluntad, porque quieren seguir con su estilo de vida. Dura palabra es esta. Dura palabra es para los corazones duros, no se olviden acerca de ello, porque la palabra de Dios es descanso para mi vida, porque la palabra es vida para mí. ¿Dura? La palabra del Señor, claro. La palabra del Señor es dura en el sentido que requiere que yo ya no claudique entre dos pensamientos, que yo me defina frente al seguir a Dios o a los Baales, como aquella historia de Elías que hemos compartido ahora iniciando la semana. O que yo vaya a seguir al Señor, o simplemente siga yo con mis ídolos, con mi manera vieja de vivir. Ahí sí me parece duro. Pero no, la palabra de Dios es vida. Y ya no andaban con él. Dijo entonces, versículo 67, Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Se han dado cuenta? La palabra de vida eterna les parecía muy duro. ¿A quién? A aquellos los cuales desean volver atrás. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿A quién iremos? O usted puede parecerle dura la palabra de Dios, o usted puede parecerle su palabra de vida y de vida eterna. ¿A quién iremos? No, nosotros ya quemamos las barcas, ya quemamos ese arado. El arado de las yuntas al estilo de Eliseo, ya quemamos todo eso. Ya no vamos a volver atrás. Y continúa diciendo, y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es necesario quemar las barcas, quemar ese viejo arado para tomar y empuñar el nuevo arado y nunca mirar y nunca volver atrás. Vamos entonces a acercarnos a Dios en oración. Señor, hoy me acerco a ti, sabiendo que para poder tomar ese arado, empuñar el arado, primero tengo que quemar mi viejo arado. Señor, tengo que quemar las barcas para nunca mirar, pero hoy entiendo también para nunca volver atrás. Y yo puedo decir, dura palabra es esta. Uy, tu palabra es dura, pero es que mi corazón es aquel que es duro. Por eso me cuesta hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me parece muy duro. Porque yo quiero mirar atrás y yo quiero seguir haciendo mi voluntad. Aún me cuesta renunciar a ese viejo arado. Me cuesta. Y por eso tu palabra me parece dura. Pero yo no miré. Así como dice Simón Pedro, con mis debilidades como las tenía Simón Pedro. A veces Simón Pedro aún Simón Pedro que tantas veces era imprudente, que tantas veces Dios hasta se equivocaba, pero ahí estaba Él. Y ahí estuviste tú pacientemente con Él formándolo. Pero así estoy yo, Señor. Y gracias, porque hasta aquí tú me has mantenido y lo seguirás haciendo. Y yo te quiero decir a ti, como decía Pedro, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra para mí no es dura, tu palabra para mí es vida y es vida eterna. Tu palabra para mí es calidad de vida, es la única vida que yo tengo. Tu palabra para mí es realización, es lo que me da sentido. ¿A quién iremos? Yo no voy a ir atrás, yo no voy a mirar atrás. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y tú eres aquel que vive en mí. Por eso yo seguiré en pos de ti. Ahora que la bendición de Dios, que la bendición de aquel que es el autor de la vida eterna, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos que toda esta semana estuvieron transmitiendo este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, el puerto más bello del Perú.
Guayú Estéreo, al norte de Colombia, en la hermosa Guajira colombiana. Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálanos un me gusta en su dispositivo, aquí a nuestro programa. Eso nos ayuda bastante. Por supuesto, si este programa ha sido edificante para usted. Que tengan un feliz viernes, un feliz inicio de Semana Santa. Nos vemos el lunes nuevamente en este mismo espacio, a esta misma hora, 5 de la mañana hora Colombia, teoterapia y meditación. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.